El matrimonio, teología y vida de Antonio Miralles, parte 6. Inserción del matrimonio en el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia. El Concilio Vaticano II propone la doctrina del Concilio de Trento para enseñar la naturaleza sacramental del matrimonio cristiano, según la que el matrimonio es fuente de gracia para los esposos y en él reciben a Cristo mismo que permanece con ellos, perfeccionando el amor que les une y asumiéndolos en el amor de Dios. El amor de Cristo hacia la Iglesia es modelo de amor conyugal, y lo configura así, transformándolo desde el interior. El matrimonio es así imagen y participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, según enseña la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Significa y participa asimismo ese misterio de unión, según la Lumen Gentium. En esto consiste la sacramentalidad del matrimonio que nace de que los dos esposos estén bautizados. Punto 6.1. El bautismo como fundamento de la inserción del matrimonio, comunión esponsal entre Cristo y la Iglesia. Punto 6.1.1. Pertenecientes de modo definitivo mediante el bautismo al misterio de Cristo y de la Iglesia, los esposos se insertan en cuanto pareja. Según la exhortación apostólica Familiares Consorcio de San Juan Pablo II, la inserción de los esposos como pareja en la alianza esponsal de Cristo con la Iglesia tuvo lugar ya en el bautismo. Por estar bautizados, su unión conyugal es asumida por el amor esponsal de Cristo. Es Cristo quien les sale al encuentro y ellos no pueden sustraerse a ese encuentro. La unión de Cristo y la Iglesia es de naturaleza esponsal, ya que surge de un vínculo establecido mediante alianza, constituido de amor y libertad, y enraizado en quienes forman un solo cuerpo, el de la Iglesia formada del costado abierto de Cristo, nuevo Adán. Los dos esposos como pareja son introducidos en el misterio esponsal entre Cristo y la Iglesia. Por el bautismo pertenecen ambos a este misterio. El bautismo extiende su eficacia sobre la comunidad conyugal que se crea por el consentimiento matrimonial y la perfecciona espiritualmente. Los esposos son el recuerdo permanente de lo que sucedió en la cruz. En todo bautizado se actúa el don de sí de Cristo en la cruz a favor de la Iglesia para santificarla y presentarla sin mancha ni arruga. Quien recibe el bautismo participa entonces del amor nupcial a la Iglesia. La sacramentalidad atiende al hacerse del matrimonio, la alianza, y a su permanencia. El Papa Pío XI, en la encíclica Casti Connubii, hace una analogía entre el sacramento del matrimonio y el sacramento de la Eucaristía, remarcando que en este último Cristo permanece en las especies consagradas mientras éstas duren. Al casarse, hombre y mujer, unidos por Cristo, se insertan en el plan divino originario sobre el matrimonio. Esta inserción corresponde al plan de la redención, hasta convertirse en signo y parte del proceso salvífico de formación de la Iglesia. Los esposos pertenecen a Cristo por el bautismo, y al unirse se convierten en regalo de Cristo, quien dona el hombre a la mujer, y viceversa, sin quitar nada al pleno sentido humano de la donación de sí mutua. Es Cristo quien sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. En cada sacramento actúa la potencia del Espíritu Santo. En el matrimonio lo hace como sacramento permanente, ya que Dios permanece con los esposos para que se amen con mutua fidelidad como Él amó a la Iglesia y se entregó por ella. La acción del Espíritu Santo puede verse obstaculizada si por el pecado mortal los cónyuges se convierten en miembros inertes del cuerpo de Cristo. El perfeccionamiento de los esposos se sigue del don del Espíritu Santo. Como conclusiones de esta parte tenemos a que el matrimonio sacramental es la única comunidad conyugal posible entre bautizados, y que su amor conyugal no puede discurrir al margen del misterio de amor entre Cristo y la Iglesia. Punto 6.1.2. Creación y redención, el matrimonio en la historia de la salvación. Uno puede preguntarse, ¿pueden los cristianos realizar el hecho humano de la comunidad conyugal fuera del orden de la redención? Tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como el Concilio Vaticano II sostienen que la creación es el comienzo de la historia de la salvación, la que culmina en Cristo. El misterio de Cristo es luz decisiva para el misterio de la creación, fin para el que creó todo.
El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Adán era figura de Cristo, revelación del misterio del Padre y de su amor. Cristo manifiesta al hombre al mismo hombre y le descubre la sublimidad de su vocación, según afirma la Gaudium et Spes. Por lo anterior, una creación no orientada a Cristo sería una posibilidad, pero que no fue realizada de hecho. Por lo tanto, el matrimonio pertenece a la creación desde el principio. El Padre creó a Adán y Eva en estado de gracia y justicia originales, un estado que hubiera sido transmitido a través de la unión conyugal. Por lo tanto, el matrimonio es parte integrante del designio salvador. El amor conyugal es fecundo y hecho visible en los hijos, y es imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. De allí la sacramentalidad primordial del matrimonio. Sin embargo, tras la caída original, el matrimonio deja de transmitir inocencia y santidad. Se desdibujó la imagen del amor creador divino reflejada en el amor conyugal, y quedó menguada la relación del matrimonio con el designio de salvación, aunque continuó siendo medio de propagación de la vida humana en una condición diferente a la original. Cristo remite al matrimonio desde el principio, con lo que manifiesta de este modo que el nuevo orden de la redención mantiene los valores nativos. Y como conclusión podemos sacar que la salvación de Cristo hacia la que se orienta la creación tiene una dimensión esponsal. El orden de la creación no es extraño al de la redención, por lo tanto no es posible una alianza conyugal al margen de la pertenencia a la nueva alianza de Cristo. Ello no implica una coacción indebida, ya que en el plano natural nadie puede prescindir del hecho de ser hijo de sus padres, lo que no daña su libertad, y en el plano sobrenatural, el regenerado por el bautismo está marcado para siempre por el carácter sacramental. 6.613. La sacramentalidad del matrimonio en relación con la fe. Los sacramentos suponen la fe y la alimentan, robustecen y expresan por medio de palabras y cosas. Es por eso que se los ha dado de llamar sacramentos de la fe por la Sacrosanctum Concilium. Sin embargo, hay un debate hoy en día que es si existe verdadero matrimonio entre bautizados no creyentes. Si los contrayentes pusieron obstáculos, lo que implicaría una falta de disponibilidad para recibir la gracia sacramental, el matrimonio no sería expresión de fe, ni la alimentaría, ni la fortalecería. Y nos podemos preguntar también, ¿puede el consentimiento matrimonial ser una repetición mecánica? Sin embargo, como acto de donación, el mutuo consentimiento no puede ser palabra vacía. Al manifestar el recíproco don de sí, se expresa objetivamente el misterio nupcial entre Cristo y la Iglesia, al que pertenecen como bautizados. Son expresión de la fe de la Iglesia, que está siempre viva. La vitalidad de la fe no falta nunca en la Iglesia, por otro lado. En ella muchos fieles tienen una fe formada por la caridad, que por la acción del Espíritu Santo embebe a los miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. De allí la conclusión de que el matrimonio entre cristianos es siempre sacramento de fe. El contenido objetivo de la fe está expresado en el consentimiento matrimonial, aunque éste solo pueda ser asumido parcialmente por los contrayentes, por exceder nuestra capacidad de comprensión, que es ley sobrenatural del misterio. Ello no impide su válida realización, porque el ministro actúa in persona Christi et Ecclesiae, y porque es la fe de la Iglesia la que se expresa a través de los gestos y palabras sacramentales. Podemos preguntarnos, ¿es posible una fe tan imperfecta que haga infructuoso el sacramento? Si una persona no está en gracia de Dios, por un lado, no está insertada radicalmente en Dios como fin último, y por otro, la caridad no informa la disposición del espíritu. Pese a ello, el sacramento del matrimonio es aún posible, como signo eficaz, signo y participación del misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia. Marido y mujer están insertados en Cristo y se unen y permanecen unidos conyugalmente, en esa comunidad insertada en el misterio. La significación sacramental es por lo tanto anterior a la conducta conyugal. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer que constituye un consortium totius vitae, ordenado al bien de la prole y de los cónyuges. Se distingue del amor conyugal
aunque lo deba suponer y exija su cuidado y desarrollo. Para su realización no se necesita una intención, por ejemplo, la que da la fe, como algo añadido al consentimiento del que nace el matrimonio como realidad humana. Esa intención, la de la fe subjetiva con la conciencia de la sacramentalidad del matrimonio, es de desear y es un deber moral, pero basta la intención de casarse como se casan los cristianos. La fe activa puede faltar en los contrayentes, pero no por parte de la Iglesia. La celebración del matrimonio hace partícipe a los esposos de los dones esponsales con que Cristo enriqueció a la Iglesia y aumenta su vida en Cristo. Su fe se nutre y fortalece, se hace activa. Los esposos se transforman en un llamado permanente para reconocer la unión de Cristo con la Iglesia. Si los contrayentes estuvieran privados de la gracia, la inserción de la unión conyugal en el misterio de Cristo mediante la recíproca donación no les hace partícipes de la vida sobrenatural que de él brota. Pero esta unión significa el misterio y los contrayentes participan de él como miembros del cuerpo místico de Cristo, aún permaneciendo su fe inactiva. La pertenencia a Cristo es en ellos una llamada continua a la conversión. Al recibir el sacramento de la penitencia se da la reviviscencia del sacramento del matrimonio. Punto 6.2. Perfeccionamiento del vínculo conyugal. Por su elevación a su condición de sacramento, el vínculo conyugal está dotado de solidez, de una solidez tal que no puede ser disuelto nunca. Pío XI, en la encíclica Casti Connubii, habla de unas ciertas excepciones a la indisolubilidad, que son rarísimas y que dependen del derecho divino, cuya depositaria e intérprete es la Iglesia. Asimismo añade que no pueden nunca extenderse esas excepciones al matrimonio rato y consumado, que es cuando ellos llegan a ser una sola carne, también físicamente, que, por voluntad de Dios, goza de la mayor estabilidad e indivisibilidad y ninguna autoridad puede desatar por ser signo de la unión indisoluble entre Cristo y la Iglesia. La consumación del sacramento de matrimonio perfecciona su significación, ya que la unión entre Cristo y la Iglesia ha tenido lugar. San Agustín expresó que el seno de la Virgen es tálamo donde Cristo se une a la carne humana, haciéndose así cabeza de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino afirmó, por otro lado, que el vínculo sacramental es la res et sacramentum del matrimonio. Res, en cuanto signo exterior, el recíproco consentimiento externamente manifestado, y sacramentum, en cuanto que a través de él se produce y significa el efecto último, que es la gracia sacramental. Punto 6.2. Perfeccionamiento de los fines del matrimonio. Por su elevación a sacramento, el matrimonio es perfeccionado en sí mismo como vínculo entre los cónyuges, dándole un destino más alto. La encíclica Casti Connubii, ya mencionada, dice que a través del matrimonio se hace posible la procreación y por tanto la inserción de la nueva descendencia en la Iglesia de Cristo. La preocupación y la educación de la prole están destinados al fin último sobrenatural al que son dedicados los hijos, y a la perfección sobrenatural del hombre, que incluye su desarrollo natural. Santo Tomás de Aquino compara el orden sacerdotal con el otro sacramento del matrimonio. Mediante el orden sacerdotal se propaga y conserva la vida espiritual a través de un ministerio espiritual. El matrimonio hace eso también en lo relacionado con la vida corporal. Dios llama a los padres a participar de la autoridad y el amor de Dios Padre y de Cristo Pastor, así como del amor materno de la Iglesia, como dice la Familiares Consorcio. Por ser sacramento, el bien de los cónyuges, la ayuda mutua, tiene también un destino más alto, siendo llamados a manifestarse como iglesia doméstica, traduciendo los rasgos esenciales de la Iglesia, por lo tanto, que son la presencia actual del reino de Dios, según la Lumen Gentium 3.3, y un pueblo reunido por la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según la Lumen Gentium 4. Punto 6.3. Perfeccionamiento de los cónyuges a través del sacramento del matrimonio. Cristo da a los esposos la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en el reino de Dios. Punto 6.3.1. La gracia sacramental. El Concilio de Trento afirma que el matrimonio como sacramento de la ley evangélica confiere la gracia en sentido propio, o sea que santifica a los hombres. La inserción de la pareja en el misterio esponsal entre Cristo y la Iglesia lo sumerge en la fuente de la gracia
que se les da como don permanente. El encuentro con Cristo resucitado es fuente del don del Espíritu Santo, que les dona una nueva comunión de amor, imagen de la que hace a la Iglesia el indivisible cuerpo místico de Cristo. El Espíritu Santo hace que el sacramento del matrimonio sea memorial, actualización y profecía. Memorial de la gracia y deber de recordar las obras grandes de Dios y dar testimonio de ellas entre los hijos. Actualización de la gracia y deber de ponerla por obra en el presente, el uno hacia el otro y hacia los hijos, que son las exigencias del amor que perdona y redime. Y la profecía de la gracia y deber de vivir y testimoniar la esperanza del futuro encuentro con Cristo. El Concilio Vaticano II habla de una cuasi consagración. Los esposos están fortificados y como consagrados por un sacramento especial para cumplir dignamente sus deberes de Estado, que incluye todas las realidades de la vida conyugal. La gracia sacramental configura de un modo particular con Cristo, en cuanto que se dio esponsalmente con caridad sufriente para unirla así la Iglesia. Tiene también la gracia sacramental como elemento distintivo la perfección del amor conyugal por la caridad. Lleva asimismo a que el Espíritu de Cristo sature toda su vida de fe, esperanza y caridad. Otorga sabiduría, consejo, fortaleza y otros dones del Espíritu Santo y virtudes necesarias para la convivencia matrimonial. Sana las heridas del pecado, entre ellas principalmente la dureza del corazón. Punto 632. Perfeccionamiento del amor conyugal. El Concilio de Trento afirma que la gracia del sacramento perfecciona el amor natural. El Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccionarlo y elevarlo con el don especial de la gracia y la caridad, como enseña la Gaudium et Spes. Sanar para ordenar y dirigir a fines más altos el amor sensible y adherir al verdadero bien superando el egoísmo. Por otro lado, la gracia y la caridad perfeccionan y elevan el amor conyugal, dándole una nueva medida. Dice la Gaudium et Spes: el genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo. El Concilio Vaticano II también, en base a Efesios capítulo 5, afirma que el amor al que son requeridos los cristianos es el correspondiente al término agapé y no al término strigé, que era más utilizado por los griegos no cristianos. Agapé hace referencia a un amor más perfecto, de profundo respeto, de amor desinteresado y generoso, y a una participación en la caridad de Cristo. Los esposos participan del Espíritu Santo como amor personal del Padre y del Hijo, que transfigura su amor según la imagen de la caridad de Cristo. Punto 6.4. El matrimonio en cuanto a donación. La inserción del matrimonio en el misterio de la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia le da un sentido vocacional. Es algo que ya fue predicado por San José María desde el año 1928. Es una llamada de Dios, en el sentido de un proyecto en relación con una persona que dura toda la vida, en el que con la ayuda de la gracia se busca alcanzar la santidad. Es una llamada a vivir de una manera determinada. Asimismo, es una vocación en el sentido de llamada con una dimensión eclesial. Es voluntad divina el santificar y salvar los hombres no aisladamente, y los cónyuges contribuyen con su don propio en medio del pueblo de Dios. Es especificación de la vocación cristiana bautismal ese llamado. Y esa vocación cristiana bautismal es la que le da sentido a toda la existencia y tiene carácter definitivo. San Pablo predicó la necesidad de comportarse dignamente según la llamada recibida. Existe un proceso en el descubrimiento de la vocación matrimonial, con los siguientes primeros pasos. En un primer lugar, la persona percibe la inclinación natural de hombre y mujer a unirse conyugalmente. Después se da un enamoramiento y en tercer lugar se toma la decisión de casarse. Esos son signos ordinarios de la voluntad divina, pero que no son todavía definitivos hasta la celebración del matrimonio. A partir de allí hay, sí, certeza de esa vocación. El amor conyugal es asumido en el amor divino. Es por ello vía segura hacia Dios. La paternidad y maternidad se convierten entonces en tarea, munus. Los cónyuges están llamados a santificar el matrimonio y santificarse en esa unión. Hay riesgo, en el caso de marido y mujer, de caer
en el error de edificar la vida espiritual de espaldas y al margen del hogar, que es para lo que Dios los llama. Punto 6.5. El matrimonio y el celibato por el reino de los cielos. Desde los primeros siglos se ha exaltado el valor sagrado del matrimonio, según enseña la Gaudium et Spes. Pero existe una condición de vida sin matrimonio en que mujer y varón hallan a un tiempo la plenitud de la donación personal y de la intersubjetiva relación de personas, gracias a la glorificación de todo su ser psicosomático en la unidad perenne con Dios. Algunos entonces reciben un don aún más grande que el del matrimonio. Eso fue desvelado por Cristo, quien enseñó que hay eunucos por el reino de los cielos. Pero eunucos no por causa de un defecto congénito o adquirido, sino por decisión libre. San Pablo, de hecho, aconseja no buscar mujer en caso de no estar casado. En ello distingue entre un bien, el del matrimonio, y algo mejor. Un motivo que da San Pablo es el escatológico, que el matrimonio es una realidad que pasa. De hecho, Jesucristo enseñó que en el cielo ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. El mismo San Pablo aconseja que los que se casan vivan como si no tuvieran mujer. Otro motivo del consejo de San Pablo es librarnos de preocupaciones, en el sentido de cumplimiento de obligaciones. De este modo podremos ocuparnos solamente, en el sentido de integridad, de las cosas del Señor en un trato continuo con Él. Todo lo que de realización personal y enriquecimiento en la donación de sí mismos encuentran los casados en el amor conyugal, lo encuentra también la persona continente en la dedicación total a Dios. Dios absorbe, en este caso, todo el amor de la persona continente, también en la capacidad de entregarse totalmente a nivel humano a través de su propia masculinidad y feminidad. Finalmente, el Concilio de Trento anatematizó a quien afirmase que el estado conyugal debe anteponerse al estado de virginidad o de celibato. Fin de la parte 6.